Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este que es el último evento ya del año del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud con este tema que nos trae. Bueno, ya le tenemos a José Campillo, a Talía García. Muchísimas gracias por decirnos sí, por acompañarnos en pleno 21 de diciembre. Sabemos que todos y todos estábamos a las corridas, preparando los menús de lo que va a ser Navidad, pero qué felicidad tener esa oportunidad y de poder tener un lugarcito y personas a quien abrazar en estas fiestas. Así es que nada, le extendemos también este deseo, ¿verdad?, de felices fiestas y que podamos reencontrarnos el próximo año con más oportunidades, con más ganas de aprender, de mejorar nuestras coberturas periodísticas. Y bueno, el foro va a continuar, ¿verdad? Ya muy pronto vamos a tener novedades con respecto a otros enfoques, a otros temas y nuevas oportunidades que vamos a estar ofreciendo a la comunidad. Así es que les invito a que nos sigan, se sigan sumando a la red en Facebook, que también se puedan inscribir a nuestro boletín de noticias. Allí Dariela Sosa nos va a compartir el enlace para que puedan suscribirse y recibir todas las novedades, todas las actividades del foro. También pueden tener la oportunidad, ¿verdad?, de poder sumarse a estas actividades a través del grupo en WhatsApp. Y bueno, ya pueden tener eso asegurado, que vamos a seguir compartiendo dichas oportunidades, dichos encuentros, espacios con nosotros para que podamos justamente mejorar nuestras coberturas. Y ya les presento Talía García. La conocemos, amiga ya de la casa, de la familia del foro. Muchísimas gracias, Talía, por sumarte. Ella es coordinadora de ensayos clínicos de vacunas en el Hospital Cochin de París, Francia. Es consultora y enlace científico para el colectivo Científicas Mexicanas y la iniciativa #COVIDConsciencia, y comunicadora científica independiente, por supuesto. Anteriormente fue investigadora en virología e inmunología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México y en el Instituto Pasteur de París, Francia. Es química, farmacobióloga y maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, así como doctora en enfermedades infecciosas por la Universidad París Diderot de Francia. Y está también José Campillo. Él es licenciado en biología por la Universidad Veracruzana y maestro y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la carrera hizo una estancia de intercambio en Estados Unidos. Bueno, la maestría realizó varios estudios sobre la cápside del coronavirus en bronquitis infecciosa aviar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, y en el doctorado, o sea, en dicho doctorado hizo estudios sobre el origen y evolución temprana del virus. Actualmente lleva a cabo esta última línea de investigación, nueva en su país, en México, en el Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de UNAM. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Súper, súper bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Feliz Katia. de estar acá. Muchas gracias por su tiempo, gracias también a quienes están del otro lado sumándose, tanto aquí en Zoom como también en Facebook. Allí Hilda, nuestra compañera, también compartió el enlace en vivo que estamos a través de la fanpage de IJNet Español para que lo puedan compartir con el hashtag Foro Global de Salud. Así es que, sin más, Talía, nos vamos contigo, ¿verdad? Para que podamos entender mejor sobre esta variante, ¿verdad?, Omicron, y después para ir debatiendo y hablando con José. ¿Te parece? Claro que sí. Voy a compartir mi pantalla. Espero que la estén viendo. Pues es un honor estar aquí nuevamente. Ya como dice Desiree, un poco ya de la casa. Ya me siento un poco de la casa por haber compartido en varias ocasiones pláticas y conversaciones con toda la gente que asiste al foro de cobertura de la crisis mundial de salud. Y pues el día de hoy feliz de poder compartir el panel con José Campillo. Entonces les voy a dar una visión bastante general, como decimos en México, abuelo de pájaro, realmente general, de cuáles son las cuestiones que hemos visto, de dónde viene Omicron, qué es Omicron,
y cuáles son los puntos en los que hoy en día nos estamos enfocando para diferentes aspectos de la investigación. Va a ser como una probadita simplemente de lo que pues posteriormente discutiremos junto con José y Desiree en este panel. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos aquí? ¿No? Tenemos ya 2 años de pandemia, básicamente estamos entrando prácticamente al tercero. ¿Cómo llegamos a tener una nueva variante? ¿Cómo llegamos a tener Omicron? Pues hay varios factores que se conjuntan, hay muchas variables que suman a esta ecuación. Resalto aquí simplemente algunas. Hablamos de mutación y variabilidad del virus, lo que José es experto básicamente. Principio, digamos que a recordar, todos los virus mutan, eso es una característica propia de estas entidades. Todos los virus mutan en el momento en el que se replican, es decir, al generar copias de sí mismo, la probabilidad de que haya mutaciones perceptibles pues es alta, habrá muchas mutaciones, muchos cambios en realidad en ese copiado de las instrucciones del virus que nunca vamos a percibir, de las que nunca nos vamos a dar cuenta, y habrá otras que sí van a impactar, habrá otras que sí van a cambiar de cierta forma o cómo se ve el virus o cómo interactúa con el entorno, pero eso es una característica propia de estos virus. Lo que hay que retener es, si un virus replica, un virus puede mutar, ¿no? Ese es un principio. Entonces, la aparición de Omicron en realidad no fue una cuestión que nos tomara por sorpresa, sabiendo que es un virus, sabiendo que el coronavirus, el SARS-CoV-2 se continúa replicando, pues tener distintas variantes es algo que nos esperábamos. No sabíamos exactamente qué tipo de mutaciones iba a tener, en qué momento específico iba a aparecer, pero no es un hecho sorprendente. ¿A qué se suma justamente esta característica propia del virus? Pues a factores externos en los que participamos o de los que participamos. Por ejemplo, medidas de contención inconsistentes o poco constantes o poco correctas o implementadas de una manera poco correcta para contener los contagios. Si estamos hablando que si un virus replica, tiene una alta probabilidad de mutación, pues mientras favorezcamos esa replicación, es decir, mientras mantengamos los contagios, pues esta probabilidad de variabilidad va a existir. Y en lo que hemos visto, y se pueden dar cuenta cuando, por ejemplo, analizamos cualquier gráfica que nos muestra la dinámica de esta pandemia, hemos visto que hay picos, que hay las famosas olas de coronavirus con distintas variables, con distintas variantes, incluso de una misma variante, como es el caso de Delta, que hemos tenido distintos picos. Y hemos visto también que estos picos se acompañan de cuando nos relajamos en estas medidas de contención de contagios, cuando empezamos un poquito a dejar de poner tanta atención en la distancia, en la ventilación de espacios, en el uso de cubrebocas o de mascarillas. Y entonces esto favorece, de cierta forma, pues los contagios y aumenta la probabilidad de que haya nuevas versiones de este virus. Y por otro lado también tenemos la vacunación que ha sido, digamos, la actividad estrella de este año, de esta fase de la pandemia, que ha sido desgraciadamente inequitativa e irregular. La distribución de vacunas es bastante inequitativa. Hoy en día hablamos de que hay países en los que se están aplicando dosis de refuerzo, mientras hay otros en los que ni siquiera el 10% de su población está vacunada. Y este acceso a las vacunas, por supuesto, que suma también a no solamente cambiar la dinámica de la pandemia, pero también favorecer la aparición de variantes o bien limitar la fortaleza de la protección que nos confieren en una población o en una región. Sin vacunación no hay protección, y si sumamos dos factores como el promover contagios o favorecer más bien los contagios y no tener esta protección, pues obviamente la pandemia va a continuar y la pandemia se va a prevalecer. Entonces son distintos factores, no son los únicos por supuesto, pero son factores importantes que debemos tomar en cuenta al momento de analizar cómo es que llegamos a tener el día de hoy Omicron al final de este año. Y pues, ¿quién es Omicron? Fue denominada como una variante B11529, fue por primera vez identificada en Sudáfrica. Esto no significa necesariamente o estrictamente que haya surgido específicamente en el lugar en el que se detectó. Fue básicamente el lugar que mantenía una alta tasa de secuenciación de sus muestras, que fueron, ahorita vamos a ver en una diapositiva posterior, por qué fue la alarma de continuar secuenciando este virus, pero bueno, fue identificada en esta región, tiene poco más de 50 mutaciones en total en todo la información genética del SARS-CoV-2,
pero alrededor de 35 de ellas están en una sola proteína, que es la famosa proteína spike o la proteína espícula, que es la que le sirve pues, justamente al SARS-CoV-2 para poder unirse al famoso receptor ACE2 de la célula y poder infectarla. Y lo que se ha visto también pues, es que las vacunas que actualmente se administran, la mayoría de ellas, el objetivo que tienen es que desarrollemos anticuerpos contra esta proteína. Es decir, es la misma proteína a la que, en teoría, los anticuerpos que producimos después de la vacunación se unen, y es aquí justamente en donde surgió la preocupación de si esta proteína Spike está muy modificada, pues qué tanto más eficiente va a ser para entrar, qué tanto más eficiente va a ser para infectar, qué tanto más eficiente van a ser o menos eficiente van a ser los anticuerpos que desarrollamos. Y pues justamente en eso estamos investigando si es más afín o no a sus receptores, si se transmite más fácil, si es resistente a anticuerpos, cómo responde a la respuesta celular, que es otro de los mecanismos que también existe y que, del que poco hablamos, pero que también se activan con las vacunas. De una manera muy rápida, haciendo una crónica de Omicron, cómo es que supimos en muy poquito tiempo, porque realmente tenemos básicamente poco más de un mes de empezar a conocer esta variante, pero se está diseminando bastante rápido. Hasta junio, bueno, más o menos en junio, sabíamos que la variante predominante era Delta. Esta pandemia, estas etapas, eran predominantemente de la variante Delta. Y así se ha mantenido. En junio hubo un pico fuerte, una ola fuerte en algunos países, se repitió otra vez en septiembre, y ahora otra vez en noviembre estábamos teniendo una nueva oleada de una nueva alza de casos, pero de la variante Delta. Sin embargo, el 4 de noviembre, justamente en Sudáfrica, se empiezan a detectar algunos fallos en la PCR, que es la técnica que se ocupa para la detección o el diagnóstico de una infección de SARS-CoV-2, y era el mismo fallo de manera repetitiva. Se hace la secuenciación justamente de este aislado, de este virus que está generando este fallo, y entonces se ve que tiene diferencias genéticas respecto a una referencia. Esto ocurre el 8 de noviembre en Sudáfrica, y al día siguiente en Botswana también se identifica una variante, se identifica un aislado que tiene las mismas variaciones, tiene los mismos fallos en la prueba de detección de PCR, y al secuenciarla pues vemos que también tiene modificaciones respecto a una referencia. Para el 24 de noviembre, justamente Sudáfrica entrega a la Organización Mundial de la Salud un reporte sobre muestras que habían sido colectadas y analizadas entre el 14 y el 16 de noviembre, en el que el 70% de ellas correspondían a lo que subsecuentemente se llamaría la variante B11529, que era justamente esta variante que el 26 de noviembre es denominada Omicron y que es considerada como variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. Al ver que, pues justamente esta nueva variante no estaba restringida a una sola población, es decir, ya no estaba solamente en Sudáfrica y en Botswana para ese momento, y que un gran porcentaje de los casos que se estaban detectando en ese punto pues correspondían a esta nueva variante, pues es justamente que se emite la alerta mundial. Y tan pronto como un día después, en Reino Unido se detectan los primeros 2 casos. Esto nos quiere decir que muy probablemente, en realidad, Omicron ya estaba circulando, solo no había sido detectada, como muy probablemente es el caso actualmente. A finales de noviembre, básicamente, se van sumando los reportes de casos en distintos países. En esta etapa, la mayoría de ellos eran casos importados, es decir, personas que habían pasado por alguna provincia en África y que regresaban a el país en donde se detectaron. Y entonces decimos que eran casos pues justamente de viajeros. Sin embargo, para principios de diciembre, más o menos al 8 de diciembre se contaban prácticamente 1.500 casos en todo el mundo. Habían 55 países que reportaban ya en la presencia de Omicron, y 20 de ellos habían en realidad encontrado casos de transmisión local. Esto quiere decir que estaban diagnosticando esta variante en personas que no tenían antecedentes de viaje. No habían ido a África o no habían regresado de África, y entonces eso significa que pues la variante ya estaba circulando en estos países. ¿Y en dónde estamos actualmente? Pues hay reportes de casos en más de 95 países. Lo que está en el mapa, en anaranjado más fuerte, son aquellos en los que se ha reportado transmisión local, es decir, en personas que no tienen antecedentes de viaje. Lo que está en anaranjado un poco más claro son todavía en el que se reporta simplemente casos importados, casos de viajeros.
En 34 de los países de los 95 que han reportado casos hasta el momento, la transmisión es local. Por ahora, el 19 de diciembre se han reportado 9 muertes asociadas a la variante Omicron. Sin embargo, todavía se toma con mucha reserva este número porque se ha visto que son personas o no vacunadas o personas que ingresaron al hospital por una patología concomitante, ¿no? No solamente fue la infección, sino además había otra enfermedad. Al 19 de diciembre había básicamente 35,000 casos. Estos datos en 2 días han cambiado mucho, como también lo ha hecho la proporción de la pandemia, ¿no? Específicamente en Estados Unidos, pues hoy nos despertamos con la noticia que el 73% de esos casos detectados ya son de Omicron. Sin embargo, en muchos de los otros países, pues todavía seguimos considerando a la variante Delta como la variante mayoritaria. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque tenemos 2 problemas. Dentro de los muchos problemas que nos ha traído la pandemia, actualmente tenemos 2 fuertes. Por un lado, tenemos una variante Delta predominante, contra la que aún tenemos armas funcionales, las vacunas, la distancia social, el uso de cubrebocas. Ya hay algunos tratamientos en realidad para COVID severo, y por el otro lado tenemos una variante que empieza a diseminarse de una manera alarmantemente rápida. Y pues hay coincidencia de fenómenos, pues justamente tenemos en verde, esto es para fines completamente ilustrativos, no tiene ningún valor numérico ni estadístico, pero básicamente lo que vemos es distintos picos de la variante Delta, de esta pandemia que ha sido en los últimos meses pues justo de esta variante, y más o menos a principio de año, cuando se empiezan a aplicar las vacunas, pues tenemos este pico de la inmunidad. Esta línea representa meramente la inmunidad mediada por anticuerpos, y es importante remarcar nuevamente, no es el único mecanismo, y no es probablemente el mecanismo más prevalente, que se inicia por las vacunas, pero sí es el que nos sirve el que es más fácil para nosotros para medirlo y analizarlo. Entonces tenemos pues obviamente un pico de inmunidad, tenemos altas tasas de anticuerpos y sabemos naturalmente, esto pasa para todas las vacunas, que esta respuesta empieza a bajar. Empieza a bajar en el caso de esta enfermedad, pues vimos que entre los 5 y los 6 meses ya teníamos un descenso importante en los anticuerpos, y entonces aquí es donde se empieza a tomar la estrategia de poner refuerzos, y el principio mismo de las vacunas de refuerzos pues es como darle una sacudida a nuestro sistema inmune, recordarle que tiene que hacer el trabajo, y generalmente los refuerzos lo que hacen es permitir una respuesta mucho más contundente, mucho más fuerte, mucho más robusta y eventualmente mucho más duradera, y entonces justamente eso es la intención de las vacunas de refuerzo. Y al mismo tiempo aparece Omicron, entonces justamente en este recuadro nos encontramos con este inicio de las vacunas de refuerzo con la intención pues de hacer mucho más robusta nuestra respuesta de protección, al mismo tiempo que tenemos una quinta ola en Europa, una cuarta ola en América Latina, una ola 4.5 en Estados Unidos de Delta, y además aparece Omicron. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿A qué nos estamos enfocando? Pues hay 2 factores importantes sobre los que se está centrando la atención, tanto de la comunidad científica como a nivel de comunicación. Uno es los contagios y la otra son las vacunas. ¿Qué tanto estamos actuando sobre cada uno? ¿Qué tanto impacto tiene cada uno, va a tener cada uno para saber si Omicron se convierte en la variante predominante y en cuánto tiempo? ¿Qué vamos a hacer frente a ella? ¿Las herramientas que tenemos actualmente siguen funcionando o no? Sobre todo esto ya tenemos datos preliminares, los primeros que se empiezan a estudiar. Falta mucho todavía para poder sacar conclusiones, falta mucho todavía para poder dar cosas como hechos, pero empezamos a tener las primeras pistas sobre qué tan transmisible es, si es más virulenta, es decir, si causa una enfermedad más grave o no, por qué lo haría o por qué no lo haría. En el caso de las vacunas, protegen contra la infección o no. El virus puede reinfectar a personas ya vacunadas y las vacunas protegen contra la enfermedad grave o no, que eventualmente estaría causando Omicron. Entonces, dejo esta diapositiva simplemente como punto de partida para la discusión. Todas son preguntas que se han estado trabajando desde mucho antes de la aparición de Omicron, sabiendo que la variabilidad es un principio básico de las enfermedades virales, y pues espero poder abrir la discusión sobre cada uno de estos factores y todos los que se sumen justamente pues con Jorge. Gracias, Thalía.
Gracias, gracias. Y a todo esto que nos estuvo compartiendo Thalía, ¿qué podemos sumar, José? ¿Y en qué medida son reales justamente estos, los riesgos de esta nueva variante? ¿Qué es lo que se puede confirmar justamente desde, desde la comunidad científica? José, tu micrófono. Perdón, Ahí. ya me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Oye, pues antes que todo, muchísimas gracias por la invitación, Desiree, y a la Red Internacional de Periodistas. Algo importante que hay que hacer notar es lo que bien comentaba la doctora García, bueno, Thalía, que es precisamente, no estamos empezando de cero, ¿eh? Entonces, es algo que ya conocíamos desde el 2019, a finales del 2019, la cantidad de conocimiento a partir de ahí hasta ahorita es muchísima, muchísima. Ahí tenemos investigación a nivel mundial por todos los países se está metiendo al tema, entonces se ha generado muchísimo conocimiento al respecto. Entonces, yo creo que las personas debemos de tomar en cuenta que, como bien dice Thalía, ¿no? Las medidas de prevención ahí son súper importantes y que por lo tanto los riesgos se pueden abatir si tenemos el conocimiento de estas. Entonces, los riesgos que pueden implicar ahí precisamente son de las personas que hacemos, o más bien hacen mal uso de estas medidas de prevención y por supuesto de aquellos que todavía no siguen sin vacunarse. Entonces ahí los gobiernos de todos los países pues deben de puntualizar esto. Y también aquellos que, por ejemplo, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etcétera, estos países que están a la vanguardia en cuanto a las vacunas, pues voltear a ver precisamente aquellos países que pues tienen un sistema de salud deplorable, ¿no? Como pueden ser precisamente los países sudafricanos. Entonces, porque una de las hipótesis precisamente de cómo es que surge Omicron es precisamente ahí en estos países que pues como tienen personas que, por ejemplo, tienen un sistema inmunitario pues abatido por el VIH, por ejemplo. Entonces, aparentemente es una de las hipótesis de cómo surgió Omicron, es precisamente de personas que pues tienen este sistema inmunitario pues muy bajo y entonces pues le permite al virus precisamente, digamos, tener su evolución natural, pero algunas de estas mutaciones, pues como bien decía Thalía, pues pueden digamos, tener una ventaja, ¿no? A la hora de transmitirse, en este caso concreto de Omicron, y por lo tanto dispersarse aún más que Delta, ¿no? Entonces, y no tan solo eso, sino por ejemplo los migrantes, ¿no? Que están, ahorita por ejemplo tenemos un problema de migrantes aquí en el país, en México, pues también esos hay que considerarlos, es decir, todo humano, ¿sí? Sin importar nacionalidad o cualquier otra cuestión social, tiene que vacunarse. O sea, eso es muy importante para precisamente evitar este tipo de riesgos. Yo creo, en lo personal, que, bueno, y de acuerdo a ahorita lo que se tiene de esta nueva variante, la de Omicron, digamos, no es tan severa en términos de enfermedad, ¿no? No produce un COVID severo como sí lo produce, por ejemplo, Delta. Entonces, los síntomas son leves. Por el momento, por ahí vi que Thalía puso algunos signos de interrogación, porque de veras no se sabe, pero todos los datos indican, al menos esa es una buena noticia hasta el momento, quiero aclarar, que el Omicron no es tan severo como sí lo puede ser Delta, ¿no? Buenísimo. Ahí ya nos llegan preguntas desde Facebook. Acá también ya nos están dejando en Zoom. Y antes de ir a sus preguntas, vayan dejándolo igual allí, que vamos a estar compartiendo. En base a lo que se conoce hasta el momento, José, me voy primero contigo y luego con Thalía con la misma pregunta. En base a lo que conocemos hasta el momento, ¿verdad? ¿Se justifica que varios países hayan prohibido los vuelos procedentes del sur de África y que otros países como Israel, Japón y Marruecos, por ejemplo, hayan cerrado el ingreso a viajeros del extranjero, despertando críticas inclusive por una presunta discriminación?
Pues mira, no se justifica porque precisamente ya nos decía Thalía, ¿no? Desde principios de noviembre ya se había tomado muestras y aparentemente pues ya se estaba detectando esta nueva variante. Entonces no sabemos qué hay más atrás. Seguramente ya se habrá dispersado días o semanas antes a varios países, por supuesto, ¿no? Entonces el hecho de cerrar restringir los límites de los países, pues no va a abatir esto. Es decir, el virus se transmite fácilmente, o sea, no porque ya no pases, ya queda ahí físicamente cerrado el virus para poder brincar de una persona a otra. Eso sucede, está en su naturaleza los virus transmitirse rápidamente como ¿no? Pero yo creo que lo que sí hay que reforzar precisamente son las medidas de prevención. Un simple cubrebocas, ¿sí? Es una barrera física para el virus. Ya todos sabemos que el cubrebocas pues tiene unas fibras que pues de mucho menores que el tamaño de un virus que se mide en micras, entonces en nanómetros más bien, una 1.000.000.000ª parte de un metro, o sea, son muy, muy pequeñitos, pero el cubrebocas es suficiente para poder evitar precisamente esa transmisión, ¿no? Entonces, y lavarse las manos, bien lo decía Thalía, vacunarse, esas medidas son las que debemos de acentuar, ¿no? Más que las restricciones políticas, eso pues no, ya se ha visto que no funciona. Acá Manuel nos deja dos preguntas, les digo, y pues gustaría primero, José, no importa. ¿Qué hay, qué hay de la inmunidad mediada por células T? Es una. Y la otra, ¿qué se prevé sobre la presión a las unidades hospitalarias? Nos cuenta que trabaja, o sea, es médico intensivista, trabaja en UCI del tercer nivel de atención. Pues Creo que en México. Justamente mencionaba hace rato y hacía mucho hincapié, me gusta hacer mucho hincapié en esto, que estamos acostumbrados por una facilidad técnica y por una importancia biológica a medir la respuesta la eficacia de las vacunas en términos de títulos de anticuerpos, ¿no? Y hoy todo mundo ubica la palabra anticuerpos y todo mundo se pregunta, mide la eficacia de una vacuna en función de cuántos anticuerpos tengo. Esto no es tan simple, no es tan directo, no es tan fácil el decir, si tienes 500, ¿qué? ¿Quién sabe? Pero 500 en tu examen, ya estás protegido. No tenemos ese dato. Esos datos se llaman correlatos de protección y no los hemos establecido. Estábamos cerca para algunas variantes, ahora otra vez vamos a tener que hacer muchos más análisis y recabar muchos más datos. Pero no lo tenemos. Sin embargo, es más fácil, porque tenemos a nivel técnico, es más fácil seguir una tasa de anticuerpos que seguir otro tipo de respuestas como la respuesta celular mediada por células T, CD4 y CD8. Es mucho más fácil a nivel técnico, comercial incluso. Podemos hacer una serología en un laboratorio en la ciudad, en población abierta, mientras que la respuesta mediada por células la medimos básicamente exclusivamente en laboratorio. Sin embargo, pues obviamente también se han hecho análisis, se vio ya con otras variantes, con beta, con delta, que había una potente respuesta mediada por células TCD8 después de la vacuna, que es importante y que es predominante y que además permite, después de la vacuna de refuerzo, todavía robustecer mucho más esta respuesta. Y esta respuesta mediada por células T puede ser clave para la durabilidad de esa protección, ¿no? Los anticuerpos, sí, por supuesto que van decayendo, eso es normal de cualquier vacuna, pero puede en realidad que tengamos estas células que actúan un poco como el archivo para activar otros mecanismos que también eliminan al virus o eliminan a células infectadas por el virus y que pueden quedarse ahí en realidad, utilizarnos como memoria, y esta memoria que puede durar mucho más que eventualmente las células que producen los anticuerpos. Específicamente para Omicron, justamente hoy por la mañana o ayer por la noche, no sé, salió un artículo en una población muy específica, en personas con problemas autoinmunes, pero que hablan de que la respuesta de células TCD8 contra Omicron es mucho más grande o mucho más predominante, mucho más robusta que, por ejemplo, contra Delta. Es una población muy específica, es una población todavía muy, muy, muy preliminar, sobre la que empezamos a tener algunas pistas. Obviamente se está estudiando, pero es bien importante voltear a ver este otro mecanismo,
Porque también existe, y cuando hablamos de qué tanto sirve una vacuna, el basarnos meramente en un número de un estudio que no está estandarizado, que no está normalizado para todos, pues realmente no nos da mucha información. Entonces es bien importante saber que se está haciendo investigación, por supuesto, que empezamos a tener datos, que hay una respuesta también contra Omicron, una respuesta en personas infectadas y una respuesta en personas vacunadas con un esquema completo de vacunas de RNA más una dosis de refuerzo, Pfizer o Moderna, cualquiera de las dos, pero después de este refuerzo, la respuesta tanto de anticuerpos como la respuesta celular parece ser significativa contra Omicron. Perdón, yo nada más agregar algo así rápido, ¿no? Yo estoy de acuerdo con bueno, aparte de lo que comentó bien la doctora García Telles, con el doctor Paul Morgan de la Universidad de Cardiff, que precisamente él es un inmunólogo y él comenta que yo creo que, y estoy muy de acuerdo con él, que a lo mejor va a haber una inmunidad parcial, ¿no? Ahorita bien lo explico ya, que no, a veces uno se fija nada más en la cantidad de anticuerpos que uno genera, ¿no? Pero pues detrás de ello también está otros actores del sistema inmunitario, ¿no? Como bien lo comentaron ahí, las células T, por ejemplo, las células B, etcétera. Y es ahí donde precisamente está la clave en cómo nuestro organismo puede responder, aparte de los anticuerpos, con estas células. Entonces yo creo que la inmunidad es posible que pueda abatirse parcialmente, pero ahí tenemos nuestras células, estas células inmunitarias. Y es por ello que sí se recomienda, actualmente se está recomendando un refuerzo de algunas de estas vacunas. O sea, al menos, por ejemplo, para Pfizer o Moderna o AstraZeneca, ya hay estudios en los que dicen el refuerzo es importante, o sea, una tercera dosis para el caso de las dos primeras o una segunda para el caso de AstraZeneca, y en el que pues ahí nuestro sistema inmunitario pues puede precisamente fortalecerse un poco más con esta contra esta nueva variante. Acá Heidi, no sé si nos puedes responder. ¿Qué le sucede a una persona que puede estar contaminada de Omicron asintomática y se aplica el booster de la vacuna? Generalmente es como para todas las vacunas, cuando hay una infección activa y se da una vacuna, que no hay como puede que no haya una respuesta a la vacuna al 100%, digamos que tu sistema puede estar ocupado combatiendo la infección que está activa y no necesariamente respondiendo como podría responder en un estado de salud a la vacuna. A nivel de seguridad, seguramente habrá efectos secundarios más evidentes, ¿no? Puede ser que haya fiebre y no necesariamente sea por la vacuna, o puede ser que sea un efecto aditivo, digámoslo así, por la vacuna más la infección. Puede ser que haya dolor muscular, puede ser que haya mareos, dolor de cabeza. Digamos que los efectos secundarios en general asociados a cualquier vacuna puede que sean mucho más evidentes porque hay una infección activa. No es que no vaya a funcionar la vacuna en lo absoluto, de hecho va a haber una respuesta inmune a muchas más partes del virus por la infección que una respuesta exclusiva contra Spike, que es lo que provoca la vacuna, pero bueno, simplemente es como le das a tu sistema inmune pues una carga más de trabajo. En personas en buen estado de salud, en teoría no debería de causar algún problema de gravedad en el sentido de riesgo de hospitalización y mucho menos. Por supuesto, no es recomendable hacerlo, ¿no? Generalmente, obviamente decimos, si hay sospecha de una infección de cualquier tipo, para cualquier otro tipo de vacuna, si hay sospecha de una infección activa, no sé si me voy a aplicar la vacuna de la influenza y siento que tengo una infección activa de cualquier otra cosa que no sea influenza, pues lo recomendable es dejar que tu cuerpo pueda reaccionar, pueda eliminar el virus o pueda tener una respuesta de defensa contra la infección, y después entonces poder aplicarnos pues justamente estas medidas preventivas de tipo vacuna. Y doctor José, ¿los niños son igualmente vulnerables que los adultos a Omicron? Pregunta acá Lilia Salazar. Perdón. Sí, es una pregunta que ha sido muy interesante a lo largo desde el 2020 para acá, porque estadísticamente
pues muchos de o sea, los niños no son afectados drásticamente. Al menos, por ejemplo, en nuestro país tenemos más, lamentablemente, pues han muerto 900 niños y niñas por parte de las distintas variantes. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuál es el factor, aunque hay algunas hipótesis. Y una de ellas es precisamente que como sistema inmunitario es tiernito, entonces no hay una respuesta tan drástica por parte de nuestro propio organismo, bueno, en este caso el propio organismo de los niños y las niñas. No hay una generación, así una fuerte respuesta, por ejemplo, de unas moléculas que se llaman, ay, se me fue ahorita el nombre, ¿me puedes ayudar, Talía? Péptidos pequeñitos, Citoquinas. citocinas, sí, Péptidos. citocinas, citoquinas, perdón. Sí, pero hay una respuestas muy, no tan altas de citocinas en el caso de los niños, que finalmente a veces eso puede llegar a matar incluso a las personas, ¿no? Una gran respuesta, le llaman lluvia de citocinas, que también es el caso para los que se infectan por influenza. Entonces en los pulmones se hace un desastre total, ¿no? Pero en el caso de los niños parece que no es tan drástica la respuesta. También otro pareciera ser que hay menos, digamos, estas cerraduras celulares que bien Talia comentó en un principio, que son nuestros receptores por los cuales el virus puede entrar con esta llave llamada spike, ¿no? Entonces, aparentemente los niños tienen menos. Pero sí, o sea, estadísticamente son los menos afectados, pero sí hay casos severos de niños infectados, de niñas infectadas, y bueno, y que lamentablemente fallecen, y que pues yo creo que también hay que ver por ahí cómo va la evolución de muchas de estas variantes, porque no sabemos si, por ejemplo, variantes como Omicron o las que vengan, pueden de alguna manera tener, al ya inmunizar a todos los grupos sociales, principalmente a mayores de 60 años, por ejemplo, a los jóvenes entre los 20 y los 40, ¿no? No sabemos si ahora el virus, por la evolución, ahora va a decir, bueno, pues ya no tengo estas opciones, bueno, pues ahora voy a infectar a un grupo social como pueden ser los niños y las niñas, ¿no? Entonces, hay que estar monitoreando esto, pero yo en lo personal sí creo que hay que vacunar a todos. Yo nada más quisiera agregar, decir, efectivamente, tal como lo dice José Campillo, es sumamente importante también tomarlos en cuenta los niños, porque son parte de esta respuesta social, de esta respuesta global contra la pandemia. Y ojo, no porque digamos que hay menos niños con enfermedades graves significa que no transmitan la enfermedad, ¿no? Hoy los niños en realidad son un vector importante justamente de contagios, y también justo por eso es que debemos de incluirlos en esa estrategia preventiva, en esa estrategia de contención de contagios, porque también por ahí pueden estar transmitiendo la enfermedad. Si bien pueden no estar afectados directamente de gravedad, sí pueden contribuir, como cualquier persona no vacunada, a diseminar todavía más la infección. ¿Qué se debe tener en cuenta justamente para informar la aparición de esta nueva variante y las próximas que vienen, que no sabemos cuándo, pero que, como entendiendo ahora el tema de la mutación, esto va a ir variando, por supuesto, y se sumará quizá más? Pero ¿cómo nosotros podemos justamente informar sobre esto buscando no minimizar los riesgos por un lado, y tampoco, o sea, por el otro, evitando aumentar la paranoia mundial, ¿verdad? Que causa efectos principalmente en las economías de nuestros países, ¿verdad? Porque estuvimos mucho tiempo encerrados, ¿verdad? No se movió casi nada, y ahora es como que vos te vas a los lugares y hay zonas en lo que parece que no hay pandemia, ¿verdad? Que se mueven con total normalidad la gente. Pero ante estos factores, ¿qué nos pueden recomendar para poder informar? ¿Yo? ¿Yo primero? Ah, bueno, gracias. Bueno, pues desde el punto de vista epidemiológico, pues mejorar precisamente la vigilancia epidemiológica y genómica, ¿no? Del virus, es decir, detectar esas variantes que puedan venir de otros lados, ¿no? En este caso, pues de países extranjeros, por viajeros, etcétera, y ahí en las principales
en las principales ciudades donde están estos aeropuertos muy importantes, internacionales, por supuesto, pues hacer pruebas, etcétera. Por ejemplo, eso es en aeropuertos como el de Nueva York, Newark, por ejemplo, ahí están haciendo constantemente pruebas o incluso piden, y eso es en cualquier aeropuerto, ¿no? Que la prueba te tiene que dar negativa, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera pues puedes viajar, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Por el otro, desde el punto de vista comunicativo, por ejemplo, pues trabajos como el que ustedes mismas hacen, ¿no? Tú decirías que iba con el Foro Global de Salud o la misma Thalía a través de científicas mexicanas, ¿no? Estas redes de comunicación científica, de divulgación científica, son súper importantes. Es hacer este tipo de foros, yo creo que hay que... yo siempre he dicho que el conocimiento científico es patrimonio de la humanidad, o sea, no, los que hacen ciencia, o sea, los científicos y las científicas, no, nada más, no se pueden apropiar de ese conocimiento y decir, esto es mío y no lo suelto, sino al mismo tiempo yo creo que tenemos que comunicarles a las personas de una manera amena, que pues a veces suele ser un poco muy técnico el uso de estas palabras que se encuentran en la ciencia, pero hacerles saber de manera amena a las personas qué es lo que está sucediendo, que el virus sí existe, que las vacunas sí están funcionando, que las medidas de prevención también funcionan, ¿no? Entonces, sí es importante ahí comunicar a manera de divulgación científica lo que está sucediendo con esta variante Omicron y con las que vienen y con las que están desde hace rato, ¿no? Thalía. Totalmente. Yo creo que hay que informar, como bien dice José, amé esta idea de, efectivamente, el conocimiento es patrimonio de todos, así que todo el mundo debe tener acceso a él. No debemos, ni del lado de la comunidad científica, y esto lo he dicho en repetidas ocasiones en este foro, colonizar el conocimiento. No es como, o sea, si yo lo sé, ¿a mí de qué me sirve? ¿Sabes? La gente que hacemos ciencia, la gente que desarrollamos conocimiento, lo hacemos para la gente, para la sociedad. Son ellos los jefes, son ellos los patrones. Entonces, hay que darles cuentas, hay que rendirles cuentas. ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué estoy estudiando? Y para eso sirven justamente estos canales de comunicación, el periodismo científico, la difusión científica, la divulgación científica, para hacer accesible esta información. La gente tiene además que querer informarse, ¿no? Y eso es algo que también a nivel de medios de comunicación se tiene que poner especial atención en promover el interés de la gente, también en mantenerse al corriente de fuentes fidedignas, de fuentes basadas en evidencia, de conocimiento de una manera, con un análisis crítico, pero además con un análisis bastante pertinente. No podemos, en ciencia, decimos que tenemos certeza de que nunca hay certezas. En ciencia difícilmente podemos, sobre todo con tantas cosas pasando en un lapso de tiempo muy corto, difícilmente podemos decir esto es así, ¿no? Nos preguntan, por ejemplo, siguen preguntando mucho a la gente, ¿la vacuna es efectiva por cuánto tiempo? Tenemos menos de un año vacunando. ¿Cómo puedo yo decirte cuánto tiempo va a durar la respuesta inmune? Si llevamos menos de un año vacunando. ¿Cuánto va a durar la respuesta contra Omicron? Acaba de aparecer Omicron. Todavía no es una variante predominante. No te puedo yo decir cuánto va a durar la respuesta contra Omicron, porque es una cuestión reciente. Y entiendo de dónde viene, entendemos de dónde viene esta necesidad de tener certezas, esta necesidad de tener datos, pero justamente tienen que pasar por este filtro de ser prudentes con la información que compartimos, no para ocultarla, a darle acceso a esa información, pero de una manera bastante crítica. Todo lo que hoy les contamos que sabemos de Omicron es lo que sabemos a hoy, 21 de diciembre, que mañana va a cambiar, y se los ponía simplemente en la gráfica. Esa gráfica es del 20 de diciembre, en la de predominancia de Delta y Omicron. Es del 20 de diciembre. Un día y ya tenemos datos distintos. Todo cambia, el conocimiento es dinámico, y justo los medios de comunicación también deben de tomar esta responsabilidad de saber que lo que informan hoy puede cambiar mañana, y eso no significa que haya sido falso, eso no significa que los científicos están ocultando cosas, están haciendo historias, están tergiversando datos. No, el conocimiento evoluciona, y justamente en ese camino vamos y tenemos que ir juntos. ¿Qué sabemos? ¿Qué conocimiento se está generando? Como parte de la comunidad científica, compartirlo, y como parte de los medios de comunicación, hacerlo accesible de una manera responsable. Te vi levantando la mano allí, ¿querías
sumarle algo, creo. Es que me encantó cómo lo describió Thalia, y eso precisamente se lo digo a mis estudiantes, ¿no? O sea, es un fenómeno biológico, y es que los fenómenos biológicos son muy difíciles de predecir. En evolución no puedes predecir nada, no puedes, ¿para qué caminito evolutivo va a tomar una o tal entidad biológica como puede ser un virus? No, no se puede saber. Podemos ver tendencias. No es como el conocimiento que obtenemos, por ejemplo, de la astronomía, ¿no? Sabemos exactamente cuándo un eclipse se va a dar, la hora, los segundos, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los fenómenos biológicos no es posible predecir. Entonces, como bien dice Thalia, o sea, no podemos decirles, sí, ya el 19 de abril se va a acabar la pandemia para siempre, ¿no? O sea, eso es multifactorial este fenómeno, y no tan solo desde el lado de los virus, sino también desde el factor ser humano, que son también los seres humanos son impredecibles. Las personas que no usan el cubrebocas, otras sí, ¿no? Las personas que no quieren vacunarse porque no creen en las vacunas, etcétera. Entonces, todos esos factores contribuyen a este fenómeno azaroso de para dónde va la pandemia. Y acá Sebastián, igual leo las preguntas, o sea, igual me gustaría leerlo. Dice, ¿ustedes han analizado los espacios de tiempo de aparición y síntomas de las variantes de la COVID-19? ¿Es posible con esa información pronosticar tiempos o gravedad de las nuevas variantes de este coronavirus? Para que igual lo digan, ¿verdad? Igual, Talía, José. A ver, Thalia. No, justamente, yo iba a repetir exactamente lo que acaba de decir José, o sea, es Sí, por impredecible. eso. Existe modelado matemático, existe, sí, modelos predictivos, muy entre comillas, de la dinámica de la pandemia, tomando en cuenta las condiciones en el momento en el que se hace ese análisis, controlando o asumiendo que podemos controlar ciertos factores, y entonces tenemos ideas, proyecciones de lo que puede pasar si todos los planetas se alinean. Si todos los planetas se alinean y todos los factores que están considerados en ese análisis son como deben de ser o como queremos que sean, entonces sí, podemos tener una predicción, una proyección. La realidad, lo acaba de decir José, es azarosa. En muchas medidas es azarosa. Y efectivamente, no solamente depende del virus, no es simplemente porque el virus mute y no podamos predecir exactamente en qué punto va a mutar y qué efecto va a tener esa o esas mutaciones, porque además no podemos predecir si va a aparecer 1, 2, 3, 15, 35. No solamente es ese factor, es justamente todo lo que nosotros hacemos como medio de cultivo de ese virus que va a moldear el comportamiento del mismo, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad a nivel gobierno, por supuesto, porque se establecen medidas de salud pública, pero tenemos una responsabilidad a nivel individuos y a nivel sociedad porque somos nosotros quienes ejecutamos o no, o mal ejecutamos esas medidas. Entonces, entre todo, esto es una cuestión dinámica, de verdad, entre todos moldeamos la pandemia y ya estamos cansados, todos estamos cansados entre que vaivenes y nos encierran o nos encierran, nos quitan el cubreboca, nos ponen el cubreboca, pero justamente esta intermitencia es también lo que ha moldeado la pandemia. Y eso no lo podemos prever, eso no lo podemos modelar, ¿no? Podemos decir, pues el cubrebocas funciona a un 98% para evitar los contagios. Sí, necesitaríamos que el 100% de la población usara cubrebocas de la manera correcta todo el tiempo, cosa que no va a pasar. Entonces, pues justamente la conciencia y la responsabilidad individual es lo único que nos puede permitir de alguna forma trabajar sobre la teoría y decir, ok, si usamos cubrebocas, disminuimos los contagios y eso es lo que necesitamos, disminuir los contagios. Si nos vacunamos, tenemos una barrera de protección y eso es lo que necesitamos. Entonces, en la medida en la que de arriba se puedan hacer de manera equitativa el reparto equitativo de estas medidas o la implementación responsable de estas medidas y den a nuestro nivel acatarlas, es la única forma en la que podemos tener una idea de para dónde va. Efectivamente, como dijo José, no podemos dar una fecha de fin de la pandemia y difícilmente la tendremos, ¿no? Incluso cuando los casos bajen, como lo vimos hace poco, teníamos muy pocos casos de Delta a nivel mundial, nunca fueron cero y nunca pudimos dar realmente. La comunidad científica sabía perfecto que esto no se había acabado. La comunidad médica, más que cualquier otra comunidad, sabía perfectamente que esto no se había acabado. Y justamente fue nuestra
nuestro impacto sobre la pandemia, pues lo que nos permite otra vez regresar a otro pico, lo que nos permite otra vez tener nuevas variantes. Entonces es un fenómeno multifactorial, como bien lo dijo José, así que es poco modelable, un poco predecible, vamos a llamarlo así. Sí, y es importante de igual manera seguir repitiendo, o sea, vamos a parecer disco rayado, pero siempre digo que es importante repetir, ¿verdad? Que siempre se use el cubrebocas, tapabocas, como lo decimos en nuestros países, lavarnos siempre las manos, ¿verdad? Tomar siempre distancia, no aglomerarnos. Entonces siempre es importante eso reiterar, ¿verdad? Y también es importante siempre aclarar de que muchas cosas se escapan, ¿verdad? Del pronóstico y de que todo está alineado para saber con ciencia cierta las próximas variantes, perdón, o cuánto tiempo más va a durar la pandemia, ¿verdad? Pero, José, ¿vos crees que necesitaríamos un refuerzo más de vacunas? ¿O como... Sí, como lo habíamos comentado anteriormente, yo creo que precisamente por la emergencia de estas nuevas variantes, que esto nos, o sea, seguramente están surgiendo más y más variantes, eso es biología básica, nada más que las que han tenido ventajas con respecto a fenómenos como la transmisibilidad o la virulencia, etcétera, pues son las que la OMS les pone ahí el nombre de variantes de consideración, ¿no? O variantes de interés, ¿no? Pero están surgiendo constantemente, esa es la naturaleza del virus. Entonces, esto quiere decir que si, como bien lo decía Talía, ¿no? Como es también multifactorial esto, entonces no sabemos más adelante qué es lo que va a suceder. Entonces, yo creo que ahorita las vacunas funcionan perfectamente, ¿no? Pero el surgimiento de estas nuevas variantes te indica, ¿sí? Es señal de que es posible que sí necesitemos ese refuerzo. Y más, por ejemplo, variantes con Omicron, como bien lo explicó Talia, tienen muchísimas mutaciones y varias de ellas, 32 para ser en particular en esta llave llamada Spike, que le permite al virus transmitirse mucho más rápido, pero no tan solo eso, sino también evadir algunos anticuerpos, como bien se ha demostrado in vitro, y probablemente, pero eso todavía no, se está estudiando, el sistema inmune celular. Entonces, eso también indicaría que entonces sí necesitemos ese refuerzo por distintas vacunas. Justamente, o sea, creo que hoy tenemos que poner especial atención en que, otra vez, tenemos dos problemas. El refuerzo actual, la idea original es que permita robustecer la respuesta contra Delta. Y funcionan las vacunas contra Delta, perfectamente bien contra Delta. Ahora aparece Omicron. Nos estamos tratando de encargar de un problema que todavía no tenemos sin resolver el anterior. Entonces, las vacunas funcionan hoy para la variante predominante en el mundo, que es Delta. Y en los lugares en donde Omicron ya empieza a ser muy frecuente, ya empieza a aparecer, ya se empieza a detectar con una mayor frecuencia, hoy sabemos que 2 vacunas, y los estudios son todavía en etapa temprana, no se han hecho para todas las vacunas, pero sabemos que vacunas como AstraZeneca, Pfizer y Moderna, 2 dosis, no son suficientes para tener una respuesta tan alta contra Omicron como la vemos contra Delta. Pero al aplicar la dosis de refuerzo de ARN mensajero o Moderna o Pfizer, esta respuesta se recupera, ¿no? No podemos decir que es un hecho aplicable para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene acceso a un esquema inicial de Pfizer, Moderna o de AstraZeneca, y no todo el mundo está teniendo acceso a una dosis de refuerzo de Pfizer o de Moderna. Pero las primeras observaciones nos dicen que justamente esta respuesta contra Omicron, con un esquema inicial que sí disminuye, que sí es menos eficaz, se puede recuperar con una dosis de refuerzo. Y entonces la misma medida nos está ayudando a 2 cosas. A resolver la baja de nuestra respuesta inmune contra Delta, que es la predominante en este momento, y a protegernos en cierto grado contra la nueva variante, contra Omicron. Nuevamente, las vacunas no son la solución ultimate. Solo las vacunas no van a parar la pandemia. Necesitamos parar los contagios. Entonces, sí, hoy necesitamos este refuerzo, pero además necesitamos hacer una distribución a esos países en los que no tienen, ya no hablemos de una tercera dosis, en los que no tienen ni siquiera una primera.
Esos países necesitan urgentemente tener acceso a estas vacunas para que puedan contribuir justamente a generar esta barrera mundial para poder detener este problema mundial. Entonces, son dos cosas distintas. En los lugares en los que hay acceso a los refuerzos, nos ayuda para Delta y también nos ayuda para Omicron. Y en los lugares en donde no hay acceso para refuerzos, se necesita forzosamente y urgentemente llevar vacunas para que empiecen a tener esta primera barrera. Totalmente. Y bueno, estamos a 5 minutos de terminar. Sin antes recordarles que allí nuestra compañera Hilda nos dejó un enlace de nuestra encuesta, de esta actividad, para que puedan dejarnos sus comentarios, sugerencias, que les leemos, y es que les voy a agradecer infinitamente que puedan completar esa encuesta. Para nosotros es súper importante tenerlo allí. Allí ya está el enlace, así es que no le va a tomar más de un minuto, ya es mucho luego, no le va a tomar nada de eso para que puedan completar la encuesta. Para ir cerrando, José, Talía, conclusiones finales y recordar un poquito o sea, cómo podemos lograr que la población tenga información confiable desde nuestros grupos, desde nuestra profesión, ¿verdad? Y que no caigan en ese juego de las fake news que sigue todavía rondando, y obviamente las versiones de los sectores anti-vacunas. ¿Qué podemos decir para poder cerrar? Y bueno, agradecerles de vuelta, ¿verdad? Por sumarse en pleno 21 de diciembre con nosotras a poder evacuar todas estas preguntas. Y bueno, ahí les vuelvo a compartir el enlace de la encuesta. Pues bueno, hay muchas plataformas, ¿no?, que te proporcionan precisamente este tipo de información fidedigna acerca de la problemática, pues desde ustedes mismos, ¿no? La red internacional de periodistas, ¿no? Plataformas también como la de Científicas Mexicanas, en la cual Talía ahí forma parte, o de las mismas universidades públicas. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, o sea, la UNAM hay su propia página sobre el COVID y pues te proporciona esta información, o de otras universidades también que se encuentran aquí. Estoy hablando de mi país, ¿no? El Politécnico, por ejemplo, la UAM también tiene, el INDRE, que es también es aquí un instituto para poder detectar precisamente estas variantes, o el Instituto de Biotecnología de la UNAM, etcétera. Y a nivel mundial, pues definitivamente la Organización Mundial de la Salud tiene su página en español y se está actualizando constantemente. Los CDC de Estados Unidos también, también te proporcionan información fidedigna. Y bueno, pues es importante que pues la gente retome este tipo de información y evitar precisamente los fake news, porque el punto no es alertar, o sea, ya apareció Omicron, seguramente en un futuro va a aparecer, o les temo decir que va a haber otras variantes si no seguimos las medidas de prevención. O sea, eso no hay que empezar a ser paranoicos, sino ya no comenzamos de cero, o sea, ya sabemos cómo es este enemigo microscópico, nanoscópico, ¿no? Entonces ya sabemos de qué manera podemos contrarrestar su acción. Ya tenemos las vacunas, simplemente es seguir el esquema de vacunación. Ojalá que pronto ya tengamos un antiviral, ¿sí? Porque ¿qué pasa con aquellas personas que ya han sido infectadas con el virus? Pues bueno, ya ahí la vacuna pues ya no funciona tanto, ¿no? Entonces necesitamos de los antivirales, se está trabajando en ello, pero sí es un poco complicado. O incluso hacer también unas cosas que se llaman vacunas, o vacunas pancoronavirales, es decir, que son de amplio espectro y que pueden neutralizar a distintas variantes, como pueden ser estas que AstraZeneca, etcétera, que funcionan como para neutralizar distintas variantes, pero la idea es que no tan solo estas, sino las futuras, ¿no? Las futuras variantes que puedan llegar a aparecer, ¿no? Entonces, pues es importante que se estén informando cada rato, ¿no? Y que ahorita, por ejemplo, en este foro, ya nada más para acabar, en este foro que estamos transmitiendo en vivo, ya ustedes ya tienen esta información que le hemos proporcionado, Talía, yo, Desiree y su servidor, ¿no? Ahora ustedes infecten con conocimiento a sus familiares, a sus amigos, etcétera, porque yo creo que todos, no tan solo los científicos y científicas, no tan solo el gobierno, sino la misma sociedad civil,
tenemos una obligación, ¿no? Una obligación moral de precisamente transmitir esta información a aquellos que pues no tengan idea de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y pues muchas gracias por la invitación, Desiree. Y gracias, Talía, por compartir este foro. Gracias a ti, José, y obviamente un agradecimiento también a Desiree y a toda la gente del foro. Un mensaje muy rápido para cerrar y que creo que es consistente con lo que José dice. Infórmense de fuentes que manejen evidencia científica, critiquen todo, tengan o desarrollen este pensamiento crítico de decir, ok, tengo esta información, llegó por la vía que haya sido, ¿de dónde viene? ¿En qué está respaldada? No basta con que una persona lo haya dicho en una entrevista. ¿En qué se basa? ¿Qué estudios hay detrás? Y obviamente hay canales que nos permiten entender de una manera más accesible todos estos estudios, porque nadie tiene la obligación en realidad de ponerse a leer 54 papers en un lenguaje sumamente técnico, con conclusiones bastante incomprensibles a la primera leída, ¿no? Pero existen canales justamente, periodismo científico, difusión científica, divulgación científica, hay departamentos, como bien lo dijo José, en todas las universidades, en estas grandes instituciones que hacen investigación o que están justamente haciendo cobertura. Hace rato mencionaban en las preguntas los reportes semanales o mensuales que saca, por ejemplo, el Imperial College of London y otras entidades que realmente van, digamos, haciendo la actualización, realmente lo que se ve en el terreno. Y junto con todo el conocimiento que se ha ido generando a lo largo de estos 2 años, que es vastísimo, pues justamente desarrollan este pensamiento crítico, ¿no? Hoy, como bien lo dijo José, no partimos de cero. Omicron no es novedad en el sentido de la esperábamos, pues sí, sabíamos que iba a aparecer esta variante y spoiler alert, no es la última. Y está en nosotros en realidad que la pandemia se acabe, porque ya sabemos cómo, porque tenemos medidas. Hoy lo que tenemos que hacer es ver si necesitamos adaptar esas herramientas, esos medios que ya tenemos, pero los tenemos y hay que usarlos y hay que aprovecharlos. Entonces es usar ya todo lo que conocemos, informarnos de fuentes que manejen evidencia, fuentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud, los CDCs, todas las instituciones que ya mencionó José, y por supuesto tener curiosidad. Creo que de aquí parte todo, ¿no? Promover este interés científico, promover esta curiosidad, más allá de solamente darle eco a lo que escuchamos, a la cadena de WhatsApp, al post de Facebook que encontramos, promover justamente el interés verdaderamente en la información médico-científica verificada. Gracias, Talía, José, otra vez a todo el equipo. Gracias también por estar del otro lado de la pantalla. Este fue el último seminario web del foro. Gracias por acompañarnos en cada desafío, apoyándonos en cada iniciativa y ayudándonos, por supuesto, a mejorar cada actividad de este foro, el Foro Cobertura de la Crisis Mundial de Salud de ICFJ. Gracias por cada sugerencia, crítica, comentario que nos han hecho llegar a través de diferentes espacios que, bueno, desde el increíble equipo del foro, Dariela Sosa, Hilda Rodríguez y quienes hablan, Desiree Gibel, reafirmamos nuestro compromiso precisamente para seguir ofreciendo estos espacios, oportunidades, capacitaciones y acercamiento, por supuesto, a la comunidad periodística de habla hispana. También para ocuparnos de otros temas que ya el próximo año vamos a estar abordando que afectan a todo el mundo. Les invito a que sigan nuestras publicaciones en el grupo en Facebook, en nuestro boletín semanal para que se puedan sumar a nuevas propuestas que les vamos a traer desde el foro para seguir mejorando y juntos y juntas, por supuesto, nuestra labor periodística. Deseo que vivan unas fiestas de encuentros bonitos, momentos de buenas vibras para justamente recargarse y afrontar con mucha energía este 2022 y a cuidarnos que esto continúa. Así es que será hasta muy pronto. Muchas gracias a todos y todas. Cariños. Gracias, felices fiestas.